Buenas tardes. En esta clase vamos a continuar viendo el tema que estábamos desarrollando en clases anteriores, es decir, la civilización maya. Vamos a estudiar específicamente la organización política, social y económica de los mayas. Primero les voy a explicar cómo vamos a ordenar, cómo vamos a organizar la clase de hoy. La clase va a tener 3 momentos. En un primer momento vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en clases anteriores. Después voy a explicar el tema de hoy. Y después, ustedes en un tercer momento deben elaborar una producción final con ayuda de herramientas tecnológicas, específicamente del Paddle, que nos va a permitir realizar un mural digital que debe contener los conceptos más importantes de la organización política, social y económica de los mayas, con inserción de imágenes o videos de acuerdo a lo que ustedes prefieran. Por supuesto que les voy a explicar cómo se utiliza esta herramienta. A modo de repaso, ¿qué tenemos que decir? Que la civilización maya fue la civilización o una de las culturas más importantes, más fascinantes que tuvo la América precolombina, que ellos se destacaron en varios aspectos, en la pintura, en la arquitectura, en la escultura, en la alfarería, y desarrollaron conocimientos importantes en matemáticas, en escritura y en el cálculo del tiempo. Ustedes ya han conocido la escritura jeroglífica que ellos han desarrollado y también algunos calendarios que crearon para poder medir el tiempo. Es decir, su legado fue importante y perdura hasta nuestros días. Vamos al tema de la clase de hoy, pero como estamos en clase de historia, lo primero que tenemos que hacer es ubicar a la civilización maya en tiempo y en el espacio geográfico. Los mayas geográficamente se ubicaron en regiones de México y de América Central, regiones que se conocen como Mesoamérica. Ellos se extendieron por amplias regiones del sur de México y lo que hoy es Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. En cuanto al tiempo, los mayas aparecieron alrededor del 2000 o 1500 a.C., pero lo que ustedes deben saber es que su apogeo, es decir, su máximo desarrollo, se produjo en el siglo III después de Cristo. Bien, ahora sí comenzamos con la organización política de los mayas. Los mayas no tuvieron un gobierno centralizado, sino que ellos se organizaron en ciudades-estados independientes unas de otras, pero que mantenían vínculos culturales o comerciales con las demás ciudades, donde las ciudades más grandes dominaban a las aldeas o a los pueblos más pequeños que se ubicaban en sus alrededores. Estas ciudades tenían 2 sectores bien diferenciados, uno urbano y uno rural. En el urbano se asentaban los centros ceremoniales y las clases dirigentes y en la zona rural se residían y trabajaban los campesinos. Eran ciudades autónomas, es decir, no había un gobierno que uniera, que las centralizara y uniera entre sí, sino que cada una luchaba por extender su territorio, por desarrollarse, por sobrevivir. Es decir, que las luchas o las guerras entre estas ciudades eran muy frecuentes. Tenían un gobierno teocrático y cada una de estas ciudades estaba gobernada por un jefe supremo que en la lengua maya se denominaba Alahuinic y que estaba asesorado además por un consejo de nobles, sacerdotes y militares. Cada una de las aldeas a su vez estaba gobernada por un jefe local y un jefe militar. Yendo ahora a la organización social de los mayas, tenemos que decir que los mayas habían constituido una sociedad fuertemente estratificada, donde se diferenciaban importantes grupos sociales con muchas desigualdades entre cada uno de estos grupos. La clase más alta era la nobleza. La nobleza estaba constituida por la clase dirigente, por las autoridades, y eran los que se distribuían los cargos de los funcionarios locales. Dentro de esta clase también estaban los sacerdotes, que eran los que se dedicaban al culto. Los sacerdotes realizaban prácticas de carácter adivinatorio y también sacrificios rituales. Ellos tenían los conocimientos del paso de las estaciones, por eso eran quienes controlaban las actividades agrícolas. Dentro de estas clases sociales encontramos el segundo grupo, que son los campesinos y artesanos, que constituían una clase inferior, que eran la mayoría de la población y que se dedicaban a tareas de la construcción y a las tareas agrícolas. Y eran los que además tenían que pagar altos tributos que les imponían las autoridades, es decir, las autoridades civiles y religiosas.
El tercer grupo estaba constituido por los esclavos, que eran los que estaban conformados por los prisioneros de guerra, por los que no pagaban los tributos y por los delincuentes. Dentro de los esclavos, que carecían totalmente de derechos, se elegían a aquellos que iban a ser sacrificados para los dioses, y estos esclavos eran los que estaban obligados a los trabajos forzados en la construcción. Vamos ahora a la organización económica de los mayas. Dentro de este tema, lo más importante que tienen que saber es que la actividad principal que desarrollaban los mayas era la agricultura. Las tierras que se cultivaban pertenecían al Estado y se distribuían entre los campesinos y los nobles. ¿Y quiénes trabajaban la tierra? Por supuesto, las familias campesinas. Trabajaban las parcelas que se les asignaban y las tierras de los nobles. ¿Qué es lo que se producía? Principalmente maíz, calabaza, porotos, frijoles y cacao. Es decir, que los mayas fueron un grupo agrícola por excelencia. Ellos desarrollaron una actividad agrícola intensiva, de manera que ellos podían cultivar durante 2 o 3 estaciones sucesivas. Y así construyeron también un sistema de riego importante a través de la construcción de canales que le permitía utilizar el agua en aquellas, o aprovechar el agua en aquellas estaciones en las cuales el agua escaseaba por las pocas precipitaciones. La producción era abundante. Ya hemos dicho, producían frijoles, maíz, calabaza y también numerosas plantas y frutos que se la utilizaban como fibras textiles, como materiales para la construcción y también con fines medicinales. Ellos utilizaron distintas técnicas de cultivo de acuerdo a la región en la que estaban asentados. Por ejemplo, en las regiones selváticas o boscosas se utilizó la milpa o rosa y en las zonas montañosas el sistema de terrazas. El comercio también fue importante para los mayas porque los campesinos, los artesanos intercambiaban sus productos en los mercados locales a través del trueque. Hemos dicho que dentro de las técnicas que utilizaban en la zona boscosa o selvática era la milpa o rosa. ¿En qué consistía? Consistía primeramente en que ellos debían limpiar el terreno cortando pequeños árboles o malezas, después quemaban todo el matorral y toda esa ceniza que se obtenía se la utilizaba como abono para la tierra. Posteriormente se cavaban pequeños pozos, agujeros en la tierra de poca profundidad y se sembraban las semillas. De esta manera la tierra podía producir y ser fértil durante unos 5 años. El segundo de los sistemas era el sistema de terraza, como ven en las imágenes, que les permitía aprovechar las laderas de la montaña. Ellos en las montañas construían grandes andenes o escalones para ampliar las zonas que podían cultivar. También desarrollaron el sistema de riego a través de canales para distribuir el agua en toda la superficie. Bien, hasta aquí los contenidos que ustedes tienen que saber para poder realizar en este tercer momento la producción final. ¿En qué consiste esta producción final? Ustedes tienen que realizar un mural digital a través de la herramienta tecnológica Padlet, que es una herramienta que nos permite crear documentos colaborativos, es decir, que ustedes van a poder trabajar en grupo y les va a permitir incorporar imágenes, textos, videos, audios, de acuerdo a la consigna y de acuerdo a las preferencias de cada una de ustedes. Ustedes pueden utilizarla como una pizarra digital. Como ven en la pantalla está el link para poder ingresar a la página, que es .padel.com, y les dejo también 2 links que son 2 tutoriales en caso de que ustedes tuvieran alguna duda. Vamos a ingresar a la pantalla para ver cómo se utiliza. Hacemos clic en el link. Cuando ustedes ingresan por primera vez, deben registrarse y lo pueden hacer a través de una cuenta de Facebook, por ejemplo. Como yo ya estoy registrada, directamente hago clic en el botón Crear un Padel para poder crear mi muro. Elijo, en este caso de todas las plantillas, elijo la plantilla del muro. Hago clic en seleccionar y ya va a aparecer la pantalla para poder crear mi Padlet. Lo primero que tengo que hacer es colocarle un título, por supuesto, y para eso voy a hacer clic en la rueda o en el engranaje
Y me va a permitir entonces colocar el título. Acá pongo, por ejemplo, como el tema de hoy, los mayas. Y le puedo colocar también un subtítulo aquí. Por ejemplo, en este caso, organización. Bien, después puedo elegir el papel tapiz, es decir, el fondo que más me guste entre todos los que trae, la herramienta. Yo voy a elegir esta. Bien, y directamente pongo guardar. Ya tengo entonces mi pantalla lista, cierro, lista para poder comenzar a trabajar. ¿Cómo voy a ingresar el texto? En este momento puedo hacerlo con el signo más que está acá a la parte inferior o directamente doble clic en la pantalla y me aparece el recuadro para poder ingresar la información. Coloco el título, por ejemplo, en este caso, ubicación. Y puedo comenzar a escribir. Esta herramienta nos permite, como verán, subir imágenes, enlaces, buscar en Google y también subir fotos. Yo en este caso quiero que ustedes incorporen imágenes a cada uno de los textos, por eso voy a hacer clic en la flechita, se va a desplegar una pequeña ventana. Yo ya tengo guardadas algunas imágenes, ustedes las pueden tener guardadas como archivo, entonces solamente hacen doble clic en la imagen y aparece en la pantalla. Ustedes van a elaborar de esta manera todo el mural. Tienen que tener el texto sobre organización social, organización política y organización económica de los mayas. Una vez que ustedes lo terminan, lo que tienen que hacer es guardarlo para que lo podamos compartir en la clase siguiente entre todos. Vamos a hacer clic para ese caso en compartir. Y después donde dice compartir o exportar. Y ahí me va a permitir guardarlo como imagen. Puedo yo compartir el link, pero yo quiero que ustedes los guarden como una imagen para que lo podamos proyectar en la clase siguiente y verlo entre toda la clase. Ponemos guardar como imagen. Esperamos unos segundos que se guarde. Y ya va a aparecer el muro guardado como una imagen. Ahí está, apareció guardado. Bien, entonces ahora, volviendo a la clase, el mural a ustedes les tiene que quedar más o menos como el que yo he creado en este caso. Tiene que contener, yo puse la ubicación, puse la organización política, la organización social y la organización económica de los mayas, cada uno de los textos con sus respectivas imágenes. Por supuesto que ustedes pueden crear producciones mucho más creativas, mucho más atractivas que la mía. Bien, ya tienen toda la información para poder comenzar a trabajar. Cualquier duda me preguntan o van a los tutoriales. Si es que no supieren cómo hacerlo, yo sé que en la clase que viene vamos a ver producciones excelentes de ustedes. Así que manos a la obra y todos a crear sus muros digitales.